Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien. Andrés, discúlpame, me disculpo, por favor, discúlpame que aquí el problema de señal y de internet está muy difícil. Sí, me imaginé, sobre todo pues porque estaba como al aire libre, dije, no, pues iba a tener algunos problemas, pero bueno, ya estamos de regreso. Sí, gracias a Dios. Sí. Decía que estuve viendo el día de ayer un en vivo de una psicóloga que hablaba con una persona, no recuerdo el nombre de de la asociación, pero se encargaba de esto, de ayudar a los papás, sobre todo decía ella a los papás primerizos, sobre la manera de cómo hablarle a los hijos, por ejemplo, de esto que platicábamos hace un rato, ¿no? De la sexualidad, de qué escuchar, de qué no escuchar, de cómo abordar el por qué no escuchar eso, de cómo abordar el tema, por ejemplo, lo que usted decía, ¿verdad? De que aquí hasta los 15 años te voy a dar tu celular, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque pues lo veíamos lo platicamos hace un momento, ¿no? Es tan común darle un celular a un niño, a un adolescente, que es hasta extraño, ¿no? Antes era un lujo y ahora es extraña la persona que no lo tenga, el niño que no lo tenga. Así es, tienes toda la razón, Andrés. Por eso te digo que la invitación que yo haría a los padres es a perder el miedo a todo eso, es a perder el miedo a ser extraños, porque finalmente cuando tú buscas los caminos que llevan a Dios, siempre te van a ver como extraño. Hay que perder ese miedo. Pero también te puedo decir que cuando uno pierde ese miedo está la gracia de Dios que acompaña. Siempre te va a sostener. Y hay algo muy bonito que todos sabemos y es que la verdad se defiende sola. Finalmente, yo puedo decirles, tengo 5 hijos. Mi hijo mayor ya tiene 19 años. Y pues yo veo que Nicolás es un chico normal, un chico que no le afectan eh, ese tipo de cosas, por decirlo así. Es un chico que va desarrollándose en su vida de una manera natural y con la compañía siempre de Dios porque se le nota por encima. Entonces creo que es perder el miedo, sobre todo uno con sus primeros hijos, es como ensayando qué me sirve y qué no, en qué me equivoco y en qué no, y es natural, es normal porque no nos entregan a nuestro hijo con un manual, ¿cierto? Claro. Pero creo que hay que perder el miedo, Andrés. Creo que hay que perder el miedo, sobre todo que los valores son universales y no pasan de moda. No pasan de moda. Son de hace 100, 200, 300 años y serán siempre. Los valores nunca pasarán de moda. Sí, y a final de cuentas es precisamente lo que usted mencionaba, ¿verdad? De tratar de que, pues obviamente con el ejemplo de los padres, que los hijos aprendamos o que aprendan, ¿verdad? Propiamente a ir contra la corriente, porque es tan sencillo. Acá en casa usted puede decir, bueno, pues aquí mis reglas, pero allá afuera con sus amigos, después que tengan su novio, su novia, lo que sea, pues allá Dios dirá si ponen en práctica lo que acá se les enseñó. Exacto, pero tú cumples con tu papel. Tú Exacto. cumples con tu papel, con tu conciencia tranquila y vas caminando por la vida. No, no asegura eso, Andrés, que tus hijos no se equivoquen, todos nos equivocamos. Y, inevitablemente, probaremos el dolor algún día, pero por lo menos hay que tener la conciencia tranquila de que obramos de buena manera, que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Y ahora, una pregunta ya para ir adentrándonos un poquito en el tema de la música. ¿Qué opina tanto su esposo como sus hijos de, pues, su esposa, de su mamá, cantante? Mira, ellos me apoyan tanto, Andrés, disfrutan cada una de mis canciones, me apoyan, me impulsan. Creo que muchas personas piensan que porque se van a casar o tienen hijos, hasta ahí llegaron sus sueños, que ya sus alas se cortaron. Puedo decirles, mi esposo me puso alas de águila para volar. Y cuando mis hijos han llegado, ellos me han estirado esas alas. Eh, los hijos requieren mucha atención, mucho compromiso. Yo estoy mucho con ellos, pero compartimos mucho este tema de la música porque 4 de mis hijos cantan, eh, tocan el piano, el acordeón, el ukelele. Ellos disfrutan la música, cantamos juntos, la llevamos en la sangre.
Entonces es también un momento de unirnos, de compartir, de disfrutar en familia. Creo que además es para ellos muy valioso cuando sienten que su mamá está cantándole pues a su padre, a lo más grande que tenemos que es Dios, y creo que también puede ser un gran ejemplo que puedo ir dejándoles a ellos en el camino, que los talentos no nos pertenecen, que son préstamos y los préstamos se devuelven. ¿A quién se le devuelven? A los hijos de Dios. Entonces los talentos, si nos los dio Dios, están al servicio de Dios. Totalmente. Y es cierto lo que dice de, pues la música, como bien dice, ¿verdad? Pues la llevan en la sangre desde muy pequeña usted y luego ahora, pues a través de su ejemplo, dejándole todo eso a los hijos y es maravilloso. Y ahora quisiera, si nos pudiera cantar un poquito, bueno, por supuesto, todas las canciones tienen su, ¿cómo decir? Su frasecita, su saborcito, ¿no? Que ahora sí que como decimos comúnmente se enchina la piel. Yo las escuché todas y dije, Dios mío de mi vida, qué hermosas canciones de verdad que Gracias, las escuché gracias y Andrés. digo, por supuesto, la voz, pero el mensaje es, pues literalmente es de algo sobrenatural, ¿verdad? Cuéntenos un poquito antes de pedirle que nos cante un poco, ¿cómo es que llega la inspiración? ¿Cómo es que se inspira para escribir? Andrés, mira, yo todos los días sagradamente separo un espacio del día para retirarme a orar. Uno debe retirarse del mundo. ¿A qué? A encontrarse con Dios, ¿cierto? Allá en lo secreto, donde Dios está en lo secreto, nos escucha en lo secreto. Entonces generalmente me retiro a mi cuarto, cierro la puerta, coloco ambiente de oración. Como es tan importante para mí la música, pongo música que me induzca a estar en modo de contemplación. Y en esos espacios, siempre en mis momentos de oración, todas las letras de mis canciones nacen en esos momentos de oración, después de invocar mucho al Espíritu Santo, que es mi amado amigo, mi inseparable amigo, el Espíritu Santo. Por eso digo que las canciones no son mías, no me pertenecen a mí. La autoría de esas canciones, le pertenecen a Dios. El Espíritu Santo me regala todas esas letras en oración. Yo simplemente presto mis manos, mi mente, para que Él haga lo que quiera. Soy un instrumento, Andrés, no soy más que un instrumento en manos del Señor. Ahí nace toda la inspiración de esta letra y esta música. Y como decía, la escuché y leí un poco y veía algunas entrevistas que me encontré por ahí. Dije, pues para conocer un poquito, ¿verdad? Y totalmente, ya que escuché las canciones, dije, completamente cierto que aquí está y estuvo y estará Dios. Totalmente, el Espíritu Santo aquí está y es el que ha inspirado. Sí, así es. Y Así bueno, es, quisiera Andrés. pedirle si nos pudiera cantar un poquito, uno de los cantos que más me llamó la atención es, si no me equivoco, es el primero que se llama Te encontré. Te encontré, te encontré. Es como un grito desesperado pidiendo a Dios que me encuentre y que yo lo pueda encontrar. Finalmente es Dios el que nos encuentra, pero si nosotros no nos prestamos para ese encuentro, tampoco nos vamos a encontrar con Él. Claro. Entonces, esa canción, pues yo te voy a cantar aquí a capela porque desafortunadamente aquí no tengo la guitarra, pero se los voy a compartir con mi corazón. Claro. Y dice así, no puedo ya seguir fingiendo, mi corazón ya casi muerto fue señal para despertar y buscarte. En mi interior algo faltaba, la luz en mí ya se apagaba y así fue como comencé a buscarte. Esa canción empieza así y es como ese grito desesperado de un alma que se siente lejos de su padre, que se siente lejos del lugar al que pertenece y simplemente a gritos pide ese encuentro con el Señor. Y a final de cuentas,
como ahorita ponía la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, pues en ella encontramos el modelo perfecto, ¿no? De dejarnos arropar, atrapar por ese amor de Dios, ¿verdad? Ella nos lleva de manera perfecta a Dios. Cuando nosotros decimos Jesús, María, ella dice Jesús. Y todo lo que le entregamos a María, ella lo organiza de manera perfecta para entregárselo a su hijo. Es una escalerita a Dios, es el camino más cortico para llegar a Él. Ella es la mejor compañera, abogada, la mejor intercesora. Ahora cuéntenos un poquito en este caminar, tengo entendido, corríjame si estoy equivocado, que tanto usted como su esposo, es decir, su familia completa, están consagrados a la Santísima Virgen María. ¿Cómo se dio esa consagración? Bueno, hace más o menos 10 años asistí con mi esposo a un retiro espiritual de una comunidad muy linda que amo mucho, a la que tengo mucho para agradecerle, que se llama Lazos de Amor Mariano. Allí hicimos un retiro de matrimonio y iniciamos un proceso que duró un año de preparación para la consagración total a Jesús por María por medio del método de San Luis María Griñón de Montfort. En ese entonces tenía solo 4 hijos, empecé el proceso y antes de la consagración, que fue el 8 de julio, perdón, el 8 de septiembre del 2010, 2 meses antes, quedé embarazada de mi último hijo. Yo tenía 4 hijos hombres y estaba embarazada de mi 5.º hijo, que se llama Ana María. Por eso se llama Ana María, porque es un regalo de la consagración y es mi única princesita. Es esa campanita en la casa que me recuerda siempre el amor de María. Ahí nos consagramos hace 10 años y ahorita, cuando empezó todo este tema de la pandemia, en marzo hicimos una consagración intensiva a través de internet durante 33 días. Renovamos todos esos compromisos de la consagración. Sí, yo tristemente me enteré que estaba haciendo, sigo por acá por Instagram la cuenta de Wilson Tamayo, Wilson pero Tamayo. no me había percatado de la consagración. Hace apenas un par de semanas me di cuenta, dije, pues ni modo, voy a tener que esperar. Pero creo que van a hacer otra. Vas a ¿Sí? estar pendiente, yo te escribo. Y Sí. no, Wilson Tamayo es un gran maestro, es un instrumento maravilloso que Dios toma. Él me formó hace 10 años para la consagración y tuve la gracia de volver a hacerlo otra vez con él. A él le agradezco mucho, mucho de lo que hoy Dios me ha regalado espiritualmente. Y es que qué importante es, como decíamos ahorita, seguir el ejemplo de la Santísima Virgen, ¿no? A final de cuentas, los papás, propiamente las mamás, pero también los hijos, qué importante es que nosotros, ¿verdad? Como creyentes, ¿verdad? Como fieles seguidores de Cristo, volteemos, como bien decía ahorita usted, cuando nosotros decimos María, ella dice Jesús, ella, a fin de cuentas, lo único, aunque suene simple, lo único que hace, su única tarea es llevarnos a Jesús. Es así, Andrés. Eso es lo que ella quiere, siempre mostrarnos a Jesús. Ella, muchas personas piensan que porque amamos a María estamos minimizando el amor y la adoración a Dios. No, al contrario, ella lo hace de manera perfecta. Esa mujer silenciosa, humilde, llena de virtud, lo único que quiere es que nos acerquemos verdaderamente a su Hijo, porque es allí donde está el camino, la verdad y la vida. ¿Y de qué manera han impactado, por así decir, usted y su esposo la vida de sus hijos? Digo, más allá, por supuesto, de esta consagración, ¿no? Pero en la espiritualidad, en la vida espiritual propiamente de sus hijos, ¿de qué manera han influido papá y mamá en ellos? Creo que así sean jóvenes, porque la juventud trae muchas cosas y el mundo les exige mucho, Andrés, pero yo siento que en ellos está esa semilla profunda del amor a Dios y lo veo en sus costumbres, en los hábitos que tienen, la importancia para ellos del rosario, la importancia de la Eucaristía. Ver un chico, por ejemplo, de 16 años, como tiene mi hijo Tomás, verlo por el teléfono haciendo el rosario con su abuela, muestra que hay un fruto, ¿cierto?
mi hijo mayor de 19 años, que a veces le tomo el celular y veo que su fondo de pantalla y su perfil es la Virgen de Guadalupe, entonces pues podría tener otra cosa, ¿cierto? De alguna manera siento que es su pilar, es su base. Ellos tienen claro que sin Dios nada son. Y lo he conversado mucho con ellos, sobre todo con mi hijo mayor, que le digo, hijo, cuida mucho esta costumbre, cuida mucho esto, cuida tu corazón, cuida tu vida, cuida tu cuerpo. Y él siempre me responde, madre, tranquila, yo sé que sin Dios nada soy y eso nadie me lo va a arrancar. Entonces, mira que ese trabajar todos los días que no es tan fácil, porque construir familia no es fácil, es fascinante, pero no es fácil. Pero todos esos esfuerzos van dando fruto, Andrés, siempre. Y cuando uno ve todas esas pequeñas muestras, uno va quedando tranquilo. No se descuida, pero sí tranquilo porque la labor se está haciendo. Sí, y que al final de cuentas, como decía también hace un momento, pues el día de mañana cada uno va, si Dios lo permite, ¿verdad? Y ellos también lo desean, formarán su familia, pero tendrán las bases suficientes para poder formar ellos también su propia familia en estos mismos valores, principios y sobre todo en este camino de fe. Así es, Andrés, así es. Todo, todo. Yo pienso que el ejemplo es lo que más les queda a ellos. Las palabras se las lleva el viento y uno puede decir muchas cosas, pero ellos exigen coherencia. Ellos exigen coherencia. Finalmente, ellos no van a terminar haciendo lo que digas, van a terminar haciendo lo que tú hagas. Entonces creo que también son maestros porque para eso llegan, para exigirnos coherencia, para exigirnos postura, para exigirnos que realmente prediquemos, pero también hagamos, ¿cierto? Claro, porque a final de cuentas, como bien dice, ¿verdad? Pues los hijos vienen a enseñarle a los padres, pero es, por lo menos en mi opinión, más lo que aprenden los padres de los hijos. Son maestros. De hecho, hay una canción, la segunda canción que lancé se llama Los voy a extrañar, no sé si la escuchaste. Sí, Y claro. sí, es una canción inspirada en mis hijos y sobre todo dando gracias a Dios porque son maestros, cada uno de ellos viene a pulir algo en uno. Ellos vienen a pulirnos para estar mejores para el cielo. Totalmente, y es pues a lo que venimos, ¿verdad? Aunque sea uno soltero o hijo o esposo o alumno o empleado o jefe, a final de cuentas, lo único que hace uno es buscar ser su mejor versión cada día para al final de esos días estar en la presencia de Dios. Así es, Andrés. La meta anhelada de todos debe ser una sola y es el cielo. Así es. ¿Nos puede compartir un poquito de ese canto tan bello de Los voy a extrañar? Claro que sí. Esa canción dice así. Dios me ha regalado unos tesoros que se han convertido en mis maestros, me motivan a avanzar, luz y alegría de mis días, que me llenan la vida de energía, sin lugar a desmayar, son ese amor que necesito para levantarme muy a comenzar. En mis hijos veo el fiel reflejo del amor de un padre bondadoso que me dice que aquí está. Cada uno es una parte mía. Me veo en sus ojos y sonrisas. Y sabemos que no nos pertenecen y aunque se nos rompa el corazón, algún día emprenderán su vuelo. Aún así, debemos entregarles lo mejor que tenemos. Se me puso la piel chinita. Es que es tan maravilloso porque es totalmente cierto, ¿no? Uno piensa de una manera egoísta que por ejemplo, nuestra familia, nuestros amigos nos pertenecen, ¿no? Propiamente nuestras pertenencias, valga la redundancia,
que todo nos pertenece, todo lo material y todo lo personal nos pertenece y a final de cuentas uno egoístamente, por ejemplo, pienso en el tiempo de la enfermedad, ¿no? Cuando papá y mamá ya están en edad avanzada, por ejemplo, que uno se va dando cuenta de que sus años están por terminar y uno suele ser egoísta y le pide a Dios, no equivocadamente, por lo menos creo yo, que le devuelva la salud, ¿no? Que, como decimos, que nos los deje más años, pero a final de cuentas, eso, como decía, una actitud egoísta y no pensamos en que son de Dios y a Dios tienen que volver. De Él venimos y a Él debemos regresar, Andrés. Qué rico entender eso, nos cuesta mucho por nuestra humanidad, pero si eso lo entendiéramos desde adentro, entenderíamos que la muerte no es tan horrible, que se vuelve una amiga porque nos transforma a la verdadera vida. Eso nos cuesta entenderlo, no es fácil entenderlo, pero es la gracia que tenemos que pedir. Exacto. Y a final de cuentas es eso, es una gracia y por eso es que en nuestra humanidad, digo ahorita lo que compartía del egoísmo, pero a final de cuentas puedo decir también que es a lo mejor hasta parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Anhelar siempre la vida, el poder, el tener. Así es, así es. Eso hace parte de nuestra naturaleza, pero por eso la gracia, por eso tan importante la gracia, Andrés, que es, esa es la gracia que nos ayuda a entender que nos debemos despegar, no debemos hacer raíces. Ayer en mi meditación, en la oración, entendí algo muy bonito en el Evangelio de Romanos, no recuerdo cuál era, pero ese Evangelio me dejaba como la sensación o la claridad de que a veces tenemos dificultades, ¿cierto? Pero Dios permite esas dificultades porque es como cuando se está enraizando algo en la tierra y como que se está posesionando de la tierra, que la tienen que mover para aflojarla. Claro, Entonces yo lo miraba así y decía, a veces Dios nos remueve para que no echemos raíces porque es que no pertenecemos a este lugar. Y es más claro. fácil si estamos suelticos ir ligeros de equipaje, sin apoderarnos de lo que no nos pertenece o sin arraizarnos al lugar donde no pertenecemos. Estamos de paso, somos viajeros, somos extranjeros en este lugar. Claro, y a final de cuentas decía ahorita eso, ¿no? Que es pues un paso temporal, por así decirlo, pero que nuestro anhelo debe ser siempre, así sean 5, 10, 50, 100 años, el buscar ser nuestra mejor versión, ser santos, como bien nos lo dice nuestro Padre, ¿verdad? Sean santos porque a final de cuentas, pues eso es para lo que venimos. Dejar, yo siempre digo, por ejemplo, en los grupos juveniles, cuando les comparto alguna predicación, yo siempre les digo, aquí nosotros venimos para dejar una huella positiva en los demás. Hagas lo que hagas, sea aquí dentro de la comunidad propiamente, sea en un hospital como doctor, como abogado, como papá, como hijo, como lo que sea. Lo importante es que aprendamos a dejar huellas positivas en absolutamente cualquier persona que nos rodee. Es lo más importante, Andrés. Y pedirle todos los días al Señor, cuando nos levantamos, Señor, que las huellas que hoy dejen sean buenas, que sean buenas huellas. Y que lo malo que alcance a hacer no deje tanta huella, que no marque tanto. Porque no somos perfectos y de todos modos fallamos. No podemos decir que somos perfectos, pero buscar esa santidad, lo que tú dices, ir camino a esa perfección y a esa santidad para un día estar preparados para ese encuentro maravilloso con el Padre. Ahora cuéntenos un poquito y cántenos también un poquito de Aprendí. Aprendí es una canción que escribí hace 5 años después de una dificultad fuerte familiar, donde llegan momentos, Andrés, donde uno dice que todo se acabó, que todo se derrumbó, que todo lo que se construyó se fue al suelo. Y mentiras, que todo es una oportunidad para fortalecerse, para retomar fuerzas, para afianzar la fe y coger de nuevo el camino. Eso dice esa canción y fue inspirada en un momento difícil, también en oración. Y dice así más o menos: nunca imaginé el destino que trazaste para mí, que vendrías a curarme las heridas que sufrí, y llegaste tú
para iluminarme con tu amor. En tu gracia me acogiste desde que te conocí. Toma tiempo asimilar que de tus brazos me perdí y llegaste tú para liberarme del dolor. Y aprendí a ver tus milagros en cosas sencillas. Y aprendí con todo mi amor a entregar sin medida. Y aprendí a ver esta vida con valles y cimas. Y entendí que es Dios el que actúa y bendice mis días. Eso me enseñó esa situación de la vida. A ver milagros en cosas sencillas. A entender que la vida es de valles y de cimas. A entender que Él siempre está en los valles y en las cimas. No cambia, Él siempre está. Totalmente, y cómo cuesta, ¿verdad? Cómo cuesta darse uno cuenta, como decía ahorita, en las dificultades, en la enfermedad, en los problemas económicos, por ejemplo, en este tiempo, tanta gente que está padeciendo de muchísimos problemas, por supuesto, a raíz de la economía, de todo esto. Leía un estudio, no recuerdo en qué página y en qué parte de Estados Unidos, pero mencionaba que en ese estado han aumentado al 350% los casos de personas que presentan trastorno de ansiedad a causa de toda esta pandemia. Sí, es cierto, Andrés. Hay que orar mucho, mucho por todos. Es una época también muy bonita, Andrés, porque todos nos podemos unir en oración. La oración rompe el cielo. La oración tiene un poder increíble. Eh, Creo que tú me corriges, si es en el Evangelio de Mateo, donde está el Evangelio, donde Jesús va a sacar el espíritu del hijo de Jairo Sí, y le dicen los apóstoles, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Y él le respondió, él no respondió porque esto solo lo saca Dios, o porque es la mano de Dios. O no dijo que es que tenemos que tener poderes sobrenaturales. Mira lo que dijo, porque esta clase de espíritu solo sale con oración. Mira el poder que le dio Dios a la oración. Y todos podemos hacerla. Y todos hoy, eh, antes de atacarnos, porque la gente en medio de la ansiedad entonces empieza a atacarse unos con otros, entonces ya no quieren a los médicos, entonces tratan mal al vecino si tiene un contagio. No, esa no es la forma, es unirnos como hermanos en oración. Estamos en oración en el mundo, todos los hijos, nos uniéramos en oración ferviente, esto pasaría, esto pasaría. claro, y tantas ocasiones en las que muchísima gente ha incluso salido, ¿no? En televisión nacional o en los medios de comunicación y decir, vamos a orar. Vi un video, por ejemplo, precisamente de la pandemia que algunos líderes, algunos presidentes de varios países decían, es que lo importante es hacer oración, ¿no? Y cuánta gente lo utiliza como burla. Digo, no juzgando, pero conociendo también uno su ignorancia, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo conociera, ¿verdad? Pues podría decir, bueno, yo oré y no me sirvió, o no siento que me haya servido, pero si no lo hiciste, no puedes decir que no sirve. Es cierto, ¿no? Y solamente es probarlo, Andrés. Probar la oración es, no creo que una persona que cuando ore con fe, con la certeza de que Dios está ahí, no sale defraudado. Es imposible. Mínimamente sale lleno de paz, entendiendo y aceptando lo que no tiene remedio. Totalmente, y como dice la canción, ¿verdad? Dándose cuenta que es importante entender que es finalmente Dios el que actúa, que en las Eso, cosas más pequeñas, en las cosas más aparentemente insignificantes, ahí es como vulgarmente se dice, ¿no? El angelito que nos está diciendo, aquí estoy. aquí estoy. Él no lo muestra de mil maneras, Andrés. Él de mil maneras siempre se las arregla para hacernos entender que ahí está con nosotros.
Y precisamente en este tiempo, o bueno, en este tipo de dificultades, por supuesto, en la actualidad, todo esto de la pandemia, que es algo que literalmente movió y cambió el mundo entero, me viene a la mente una canción tan bonita como es Restauranos, ¿no? Lo importante que es precisamente pedir en la oración, Señor, restauranos, porque vemos a tanta gente que dice, sí, la humanidad debería de morir. El otro día, creo que la semana pasada, leí un comentario que me llamó muchísimo la atención de una persona que atacaba porque precisamente decía alguien, vamos a unirnos en cadena de oración y esta persona decía, no, lo importante es que Dios se lleve a la humanidad por 100 años. Con esos 100 años que no exista la humanidad, la tierra se restaura. Y yo dije, ¿qué? Dije, dije, no, es impresionante. Digo, también pues la gente, digo, entiendo que le estamos haciendo, digo, en general uno dice le estamos haciendo, pero pues no podemos caber todos en ese mismo costal, ¿verdad? Pero uno dice, pues sí, es cierto. Ah, ya recordé por qué, porque hubo un derrame de petróleo de un barco. Y entonces decía esta persona, no, pues hay que unirnos en oración. Y entonces esta otra persona contestaba, no, lo importante o lo necesario es que la sociedad, la humanidad desaparezca 100 años. Yo dije, ¿cómo puede ser posible que uno piense que la solución es que la sociedad, que la humanidad desaparezca? Sí, sobre todo Andrés, que uno con humildad lo único que debe entender es que hay un ser que todo lo sabe, todo lo puede, que es absoluto, que todo nos lo puede dar y que no está en nuestras manos porque no somos ni jueces, ni somos, ni tenemos el poder de Dios para decir esto es lo que necesita la humanidad, quítele esto a la humanidad, póngale esto a la humanidad. No. Yo Claro. creo que nuestro papel de manera humilde es entregar nuestra oración todos los días de forma, de la manera más limpia y profunda. Orar no solo por nosotros, yo creo que la oración debe iniciar con la oración siempre pidiendo por los demás, por los que no conocemos, por los que no conocen a Dios, por los que no quieren aceptarlo, por los que se niegan a la oportunidad de conocer la grandeza de su amor, por los que sufren, por los que están enfermos, orar por los que se están yendo. ¿Cuántas personas van a irse hoy de este mundo en el planeta? Y hay que acompañar ese Claro. paso de esta vida a la otra, para que Dios tenga misericordia de ellos, para que lo puedan reconocer en el último momento. Es que dedicarnos a ser jueces y médicos con recetas, que esto es lo que necesitan. No, yo creo que más que eso, es como hermanos unirnos y orar los unos por los otros. Totalmente, y a final de cuentas, pues bien nos dice la palabra, ¿verdad? La oración es comunitaria, la oración no propiamente, por ejemplo, dentro de un templo o reunidos en una casa con nuestra pequeña comunidad, con la familia o uno solo, ¿verdad? Como usted bien dice, ¿verdad? Para eso es la oración de intercesión. Pedir por los demás es también orar en comunidad. Así es, así es. Tienes toda la razón, Andrés. Y entonces se da este canto de Restauranos. ¿Cómo nace? ¿De dónde nace? Bueno, Restauranos sí nació en esta época de pandemia. Y es como esa soledad que siente uno cuando ve todo perdido. Es como esa necesidad de súplica, de súplica. Clama a mí, clama a mí, yo te escucharé. Es un clamor. Restauranos es un clamor de rescate, de perdón, de restauración, de alivio, de transformación. Es, es una canción que muestra la soledad en que se encuentra un alma cuando se siente tan pequeña, cuando siente que todos se fueron y que ni uno mismo está. Es suplicando a Dios que venga a suplir ese vacío que hasta mi propio ser está dejando. Entonces creo que es una canción suave porque es una canción para acompañar la oración, es una canción de alabanza para acompañar la oración. Y al final de cuentas,
Eso es lo importante, ¿verdad? Buscar cómo acompañar nuestra oración, cómo dejarnos abrazar, abordar, inundar, me atrevo a decir, ¿verdad? Por ese amor que Dios nos tiene. Y sobre todo en este tiempo, qué bonito es escuchar esa palabra, restáuranos, haznos de nuevo, ¿no? Escuchábamos en el Evangelio hace un par de días eso, ¿no? El pasaje de cuando que el grano tiene que morir. Si el grano de trigo no muere, pues no va a dar fruto. Entonces, tiene uno que pasar por esa prueba, valga la expresión, del dolor, del sufrimiento, incluso también, ¿por qué no sentirse abandonado por los demás? Como bien decía usted, abandonado por uno mismo. Pero me atrevo a decir, en las dudas, en las pruebas, es donde está la respuesta que es Dios. Así es, así es. Y yo creo que es como el momento más bonito del ser humano, Andrés. Cuando todo aquí se retira, cuando aquí abajo ya todos se fueron, cuando todo se retiró, cuando nos sentimos como solos en el medio del desierto o náufragos en el mar, ¿qué queda? Andrés, solo queda mirar arriba. Exacto. Ya no hay nada aquí, hay que mirar arriba. Entonces creo que es el momento, así sea, suene muy duro, creo que son los momentos más valiosos, más provechosos y más bonitos del ser humano. Porque todo se retira para que simplemente nuestra atención esté puesta allá, nuestros ojos puestos en Dios, suplicando. Dicen por ahí, lo bueno de tocar fondo es que lo único que queda es subir. Subir con fuerza. ¿Cómo es este canto de Restauranos? Este canto dice así. Miro hacia el cielo con brazos abiertos. Siento tu presencia, siento tu poder. Abro mis ojos, contemplo tu belleza. Tiemblan mis rodillas, me pongo de ti, restauras lo que tocas, por ti yo estoy aquí, habitas en el todo, el poder viene de ti, restauras lo que tocas, por ti yo estoy aquí. Y es pedirle a Dios que nos restaure, que nos restaure, que nos haga de nuevo, que nos dé la oportunidad cada día de ser mejores, de quitarnos esas cosas que no nos sirven. Que a veces quitarnos todo eso, Andrés, duele. Es como quitarle la ramita a los árboles. Tiene que Claro. sufrir una fisura, pero con seguridad quedaremos mejores. Claro, totalmente. Y es eso, es atreverse a dejarse amar, a dejarse restaurar, a dejarse moldear de nuevo por el Señor, ¿verdad? Qué difícil es, a veces decíamos, cuando las dificultades llegan, cuando la soledad se siente, el escuchar que Dios nos dice, aquí estoy, uno es incrédulo, uno dice, no, tú no puedes, no puedes ser tú esta respuesta, no puedes ser tú el que me esté permitiendo esto. Vemos ahora tanta gente, como decíamos hace un momento, que en tono de burla dicen, bueno, pues si tu Dios existiera, podría acabar en un milisegundo con esta pandemia, ¿no? Así es, Andrés. Pero mira cómo es de lindo Dios. Y es cierto, si Él quisiera es más, si Él quisiera en este momento, desaparecería todo el rastro de esta pandemia. Pero mira cómo es de lindo el amor de Dios, Andrés. Él perdió su vida y entregó hasta la última gota de su sangre para rescatarnos. Y aún así, está dispuesto a perdernos antes que quitarnos nuestra libertad. Es el amor, es un amor absoluto. Un amor, ¿de qué medida es ese amor, Andrés? Se hizo hombre, sufrió como hombre, padeció como hombre, nos mostró que se podía.
se entregó total y completo. Y aún así, prefiere perdernos antes que quitarnos esa libertad. Totalmente. Y eso es lo que a uno le cuesta y obviamente pues es demasiado difícil, ¿no? Las cosas sobrenaturales, las cosas que vienen de Dios, la mente, la razón humana es imposible que las pueda comprender en su totalidad, pero tampoco es lo que quiere el Señor, ¿verdad? El Señor no nos dice, es que tienes que entender, es que tienes que entender quién soy, tienes que abarcarme, valga la expresión, todo lo que soy yo, para que entonces puedas llegar a mí. Por supuesto que no. No, es que si fuera así, Andrés, no sería fe. La Claro. fe es eso. La fe es la respuesta del amor, la respuesta del hombre al amor de Dios. Te respondo, Dios, a toda esta grandeza te respondo con ese amor ferviente, creyéndote. Fe es creer en lo que no se ve. Por eso la fe no puede razonarse. La fe no tiene razón. La fe simplemente es, así no entienda, así me parezca difícil, así vea que es un misterio que nunca entenderé en esta condición humana, pero te creo, Dios, te creo y es lo único que cuenta. Ciegamente te creo, como la fe de David Andrés. Claro. Mira lo que nos mostró David siendo un adolescente. Era el pueblo filisteo el más temible de todos los ejércitos y este niño simplemente sale a decir, yo voy a pelear con él. Los más Sí. grandes guerreros se escondían, yo voy a pelear con él. ¿Qué decían de David Andrés? Que estaba loco, Estaba loco, está claro. loco. Entonces, mira, eso es lo que tienen que decir de nosotros. Que nos vean una fe tan arraigada que digan, no, esta está loca. Por Dios, aterriza, estás loca. Es ese salto de fe. Por eso Dios nos invita a ser como niños. Por eso David era un niño. Él creía en Dios. Él sabía que no le iba a fallar. Dios le había mostrado que iba a estar con él y no le importó tener una simple onda en la mano con una pequeña piedrecita, es que el resto lo hace Dios. Totalmente. Y venció. Eso es lo que Dios pide de nosotros, esa fe de niños, que es ese niño que es capaz de lanzarse en brazos de su padre así esté a mucha distancia, porque sabe que su padre lo va a coger, lo va a Totalmente. agarrar. Totalmente. Y como bien dice el Evangelio, ¿verdad? Nuestra fe debe ser por lo menos, o dice, ¿verdad? Como una semilla de mostaza, como un grano de mostaza, es, si no la más pequeña, una de las más pequeñas semillas que existe, pero también cuando crece es uno de los árboles más grandes y más frondosos, más bonitos que existen, ¿no? Entonces es importantísimo todo esto. Me gustó lo que decía, dar saltos de fe, y me parece que es lo que, lo que logra, por así llamarle, este bello canto que ahora sí vamos a presentarlo de tu Señor. Creo que es esa semilla para poder dar ese salto de fe, que mucha gente, como bien decía ahorita, se burla, ¿no? Ay, crece en un pedacito de pan, es un simple pedazo de pan, pero también pensaba, por ejemplo, hace un par de semanas que veía que no recuerdo en dónde, que explotó una bomba dentro de un templo, y, Dímelo. y pensaba, y pensaba, ¿cuánta gente le hace daño al Santísimo Sacramento del altar? Y dice que no cree en el Señor, que no cree en que esté presente, le llama un simple pedazo de pan, pero es imposible que alguien pueda hacerle daño a algo que no cree. Y entonces, como decía, y como lo ha mencionado en la descripción de este bello canto, ¿verdad? Es eso precisamente, es un bálsamo, es un balde de agua fría para hacernos despertar, dar ese salto de fe, que es por supuesto el amor incondicional que Jesús nos tiene, tan incondicional y tan grande es que se queda presente en ese pedacito de pan. Así es, Andrés. Y mira acá, hay una niña, Sandra Salazar, que pone algo muy bonito y dice, lo más importante no es solo creer en Dios, sino creerle, Totalmente, creerle. No es totalmente. solo creer en Dios, sí, yo creo en Dios, pero tú Claro. le crees a Dios. Tú crees que Él puede hacer milagros en tu vida. Mira, los milagros, Dios está lleno, sus manos están llenas de milagros que no son liberados esos milagros porque nos falta la fe. Los milagros están a la distancia de nuestra fe. Y eso es de lo que estás hablando ahí. La Eucaristía es el más grande milagro. Andrés, por eso muy pocas personas entendemos el valor de la Eucaristía.
porque es que es el más grande milagro. ¿Cómo puede ser que un ser tan grande, tan absoluto, venga a quedarse en un pedacito de pan y en un poquito de vino, en su cuerpo y su sangre? Y es así, es real, así no lo crean. Tristemente, Andrés, muchas personas creen que es simplemente un simbolismo. No es un simbolismo, es real. Es Claro. el mismo Cristo que nos alimenta con su cuerpo y su sangre y nos alimenta de su eternidad. Creo que es el regalo más grande que nos pudo haber dejado Jesús, porque Él sabía que no iba a ser fácil caminar en este mundo. Él sabía que nos podíamos perder muy fácil, pero con ese alimento sobrenatural, ese alimento espiritual, nos sostiene recordándonos que no somos de acá, que tenemos que regresar a la casa. Creo que es que no hay palabras. Hoy me decía mi madre, porque mi madre es eucarística, mi madre me enseñó el profundo amor por la Eucaristía, y me decía, hija, es que explicarlo es imposible, es que no hay manera de explicarlo. Y hay razón para no explicarlo, porque es que no es posible que la mente humana razone el nivel de ese milagro. Solamente, hija, cree que es Él el que te está alimentando y el resto es gracia. Lo demás es pura gracia, Andrés. Totalmente, porque la razón humana y con certeza nos dice, es un pedazo de pan, es un poco de vino, pero nuestra fe, nuestro espíritu y la misma gracia, ¿verdad?, que Dios pone en nuestro corazón nos dice, soy yo, tú ves, saboreas pan, vino, pero es mi cuerpo y es mi sangre, y a final de cuentas, ese es tu alimento, ese debe ser tu alimento, porque si no, bien, como bien decía Sandra, ¿verdad?, creer en Dios se vuelve una fe, como yo le digo, una fe de templo, ¿no? Una fe de parroquia, una fe de catequesis, que a final de cuentas no vas a practicar en la caridad, no vas a practicar con los demás, y entonces, como bien nos dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Una fe sin obras es totalmente muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que Claro. yo con mis obras te mostraré mi fe. Así es, Andrés. Creo que es que la grandeza de Dios se sale de todo, de toda mirada humana, pero nos dejamos arropar simplemente por ella. Y en nuestra humanidad, en nuestra limitación, cuando nos dejamos arropar por esa grandeza, podemos entender de alguna manera, sin poder explicar, todo aquello, toda aquella experiencia sobrenatural que Dios nos permite vivir por medio de todos estos sacramentos que son las ayudas que Él nos dejó sobrenaturales para poder pelearnos estas batallas aquí. Claro, y por eso es importante, como ya lo habíamos dicho, atreverse, ¿verdad? Dar precisamente ese salto de fe, de decir, bueno, pues veo pan, veo vino, me dicen, ¿verdad? Que hay un Dios, que hay un ser superior a mí, una fuerza, como mucha gente le dice, una fuerza sobrenatural. Bueno, pues lo creo, pero le voy a creer, voy a tratar de hacer lo necesario para entender, o por lo menos tratar de entender que es Él el que está obrando en esas pequeñas cositas como lo es un plato de comida, como lo es una sonrisa, algo tan sencillo, tan insignificante, que cómo puede ser posible cuando uno va malacariento, ¿no? Por la calle y otra persona le sonríe a uno, como una sonrisa nos Nos voltea cambia, literalmente. sí, nos cambia la vida. Es una actitud, esa es la actitud de un verdadero cristiano, Andrés. Entender lo que tú estás diciendo. Si Él está en mí, si yo reconozco que Él está en mí, pues yo cómo voy a actuar de una manera contraria a lo que Jesús quisiera que yo hiciera. Y eso transforma la vida. Una simple sonrisa, lo que dices, transforma una mala cara. Claro. Así de sencillo es transformar la vida, así de sencillo es transformar el mundo. Transformar el mundo no es haciendo que la humanidad desaparezca 100 años o que venga no sé, o que se vaya no sé quién, no. Transformar el mundo es eso. Simplemente hoy sonríele a todo, créele al amor, actúa con amor, sírvele al otro, sírvele con el más profundo amor. Y ahí ya todo cambió en la vida. Para ti tu mundo cambió ahí. Totalmente. Recuerdo esta frase de Santa Teresa de Calcuta, la paz comienza con una sonrisa,
Y me atrevo a parafrasearlo y decir, el amor comienza con una sonrisa, porque a veces uno cuando habla de paz lo relaciona simple y sencillamente con el cese de guerras, ¿no? De ataques entre un pueblo y otro o entre minorías y mayorías, etcétera. Pero pienso que el amor es mucho más, es un anhelo mucho más grande que por supuesto no es algo utópico, no es un sueño inalcanzable, sino que es algo que se debe trabajar, como bien dice y como bien decía ella, con algo tan pequeño como lo es precisamente una sonrisa. Una pequeña sonrisa con amor. Todo acto que se hace con amor, Andrés, transforma. El amor lo cambia todo, el amor saca fuera el temor, el amor cambia, cambia la forma de ver la vida, el amor transforma un mal momento, el amor te saca una sonrisa en medio del llanto, el amor transforma. Y en eso se resume todo el Evangelio, puro amor. Y como decía San Juan Pablo II, amor no es servirse del otro, sino servirlo. Cuando Claro, uno totalmente. experimenta el amor a través del servicio, encuentra la verdadera felicidad. Totalmente, porque bien decimos, uno puede decir, como mucha gente piensa, yo estoy ahorita en mi casa, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo, "Ah, pues, ¿qué pecados puedo tener si no he salido de mi casa, no he hecho grandes cosas, no he hecho el mal? Bueno, pero ¿qué has hecho dentro de tu casa? ¿Qué le has hecho a tu familia o qué le has dejado de hacer por el bien tuyo y de tu familia? Eh, Pensaba, por ejemplo, en el Evangelio del día de ayer, que nos habla del perdón, ¿no? Lo importante que es siempre perdonar, esta actitud de siempre perdonar, que mucha gente lo dice, es que yo cómo puedo perdonar a alguien que me hizo daño. Bueno, es que no vas a hacerte el mejor amigo de esa persona que te hizo daño, simplemente por tu propio bien vas a decir, te perdono, por supuesto, en el nombre de Dios, pero yo voy a seguir mi vida y no voy a dejar que este tipo de situaciones dañen esa relación que tengo primero con Dios y también que dañen mi paz. Así es, así es. El perdón es la llave es la llave que abre grandes puertas, Andrés. El perdón es necesario, el perdón todos los días. ¿Cuántas veces? Siempre. ¿Cuándo? Todos los días, en el momento en que se requiera. El rencor es la peor cárcel que existe, el odio es la peor cárcel que existe. Y muchas personas creen que perdonar al otro es darle un regalo al otro. No, perdonar al otro es darte un regalo, Claro, liberarte del dolor, quitarte de claro. las cadenas. Claro, y precisamente de esa actitud del amor, ¿verdad? De amar, de enseñar, de aprender, de dejarse amar, nace tu Señor. ¿Cómo nace? ¿Cómo se da este bellísimo canto de tu Señor? Bueno, esa historia es muy bonita, pero permíteme un segundito, Andrés, si me lo permite saludar aquí a Mili Robledo. ¿Cómo estás, Mili? Dios te bendiga. Y a Tatiana Torres. ¿Cómo estás, Tatiana? Les voy a contar entonces cómo nace tu Señor. Tu Señor nace un día de Eucaristía. Un día en que estaba en la Eucaristía, ese día estaba expuesto el Santísimo y me preguntaba yo cómo poder entender este misterio, lo que yo te decía ahorita, la grandeza de este milagro. Recordaba mucho y recuerdo a mi madre que cuando era pequeña, desde muy pequeña, nos llevaba a Eucaristía. Mi madre es una mujer eucarística, de Eucaristía todos los días y desde el vientre me llevaba. Y cuando era muy niña yo veía que ella se acercaba a comulgar y regresaba para la silla a arrodillarse bañada en lágrimas. A mí me daba mucha pena, Andrés, y me escondía. Y yo decía, pero ¿qué le podrá estar pasando a mi madre para llorar así? ¿Tendrá problemas con mi papá? Imagínate qué sentiría una niña de 6 años de una Claro, familia de 10 hijos viendo a su madre llorar así. claro. Pero en el fondo decía yo, pero ella llora de alegría porque se le veía felicidad en el rostro. Cuando empecé a crecer le preguntaba, madre, ¿por qué cuando te acercas a comulgar lloras de esa manera? Y ella con su carita tierna, hermosa, porque es una mujer increíble, se llama Teresa. Teresita me miraba y me decía, hija, cuando comprendas el valor que tiene la Eucaristía, vas a llorar conmigo. Hoy que tengo 5 hijos, que estoy casada hace 22 años, que tengo 43 años, Andrés, puedo decir
que entiendo las lágrimas de mi madre, que las entiendo. Y creo que es una gracia que Dios le dio porque ella siempre que comulga llora, siempre. Los nietos le preguntan, abuela, ¿tú por qué lloras? Y es la misma historia que le replica a todos. Entonces crecí con esa imagen absoluta de que nunca podré comprender la grandeza de la Eucaristía, pero que es muy grande, que es más grande de lo que yo pueda imaginar. Y ese día de Eucaristía, bueno, llegué a mi casa, yo siempre hago oración todos los días, como te decía, yo me retiro y trato de hacer oración. Ese día sentí el deseo, después de invocar al Espíritu Santo, tomé un lápiz y empecé a escribir. Empecé a escribir esta canción que hoy sale al aire. En 12 minutos está disponible en YouTube. Sale al aire y se llama Tu Señor. Tu Señor busca ser un bálsamo en tiempos de crisis, Andrés. Hoy que nos duele tanto no poder asistir a la Eucaristía, donde todos los templos están cerrados, con Jesús sacramentado allí en soledad. Esta canción nos va a servir para convertir nuestras casas en un templo de adoración, trasladar nuestro corazón a esos sagrarios en soledad y acompañar a Jesús sacramentado y sentirnos acompañados por Él. Totalmente. Y qué importante es precisamente, como bien dice, ¿verdad? En este tiempo encontrarnos verdaderamente necesitados, sabernos necesitados de la Eucaristía y este canto que voy a pedirle que si nos lo puede cantar, qué importante es, ¿verdad? Escuchando la letra, darnos cuenta de eso, de que estamos necesitados, pero que no es simple y sencillamente darse uno cuenta de que está necesitado, sino de encontrar la forma de, por supuesto no va a ser lo mismo ahorita que los templos están cerrados, pero de acercarse un poco más, de no dejarse, como bien decimos comúnmente, de brazos cruzados esperando a que el templo se abra, sino que el Señor aquí está en nuestra casa si nosotros nos apartamos como lo hace, por ejemplo, usted. Ahí va a estar el Señor enseguida de nosotros y dentro de nosotros, orando, escuchándonos y sobre todo preparando nuestro corazón para que el día de mañana que los templos se vuelvan a abrir, yo estoy seguro que para todos nosotros los católicos, el día de mañana que volvamos a recibir a Jesús Eucaristía, no va a ser nuestra vida igual. Así es. Yo creo que los que amamos la Eucaristía no vemos ese momento, pedimos porque llegue ese momento. Claro. Y bueno, no, te voy a cantar entonces una partecita de la canción que en 12 minutos estará disponible ya en YouTube y plataformas musicales. Un saludo para Leoncio Vallejo y Lina Londoño. Esa sí que es una mujer llena del Espíritu Santo. Esta canción, Tu Señor, dice así. Mi mente razona como simple humana y no alcanza a comprender como mi Señor, Alfa y Omega omnipotente, amoroso y bondadoso, es capaz de convertirse en pan y vino. Y al alimentarme de su eternidad, yo siento pertenecer a otro lugar. Espero que la escuchen, que la disfruten, que adoren a Jesús sacramentado con esta canción, que no es mía, les pertenece a ustedes porque es un regalo que me hizo el Padre de todos ustedes, que es mi Padre. Y a final de cuentas que sea eso, ¿verdad? Un verdadero bálsamo para todos los que creemos y los que amamos y adoramos a Jesús Eucaristía. Adri, pues tenemos que cortar la transmisión, así que te agradezco muchísimo. A ti, Andrés, muchas gracias. Y a las personas que estuvieron aquí con nosotros, que Dios las bendiga. Ahorita que voy a hacer mi oración,